Bueno, Eduardo, gracias por recibirnos acá en el comité. No, al contrario, un placer que hayas venido acá y muy agradecido. Hoy festejando el Día del Abogado. Sí, bueno, es un día que tiene un doble sentido, pero digamos, estamos en un comité radical, pero obviamente estuvimos de festejo porque es el Día del Abogado que se ha instaurado en recuerdo a Juan Bautista Alberdi, que es el autor de un libro que se llama, conocido como Las Bases, sobre la cual se hizo nuestra Constitución Nacional. Yo casualmente hace muy pocos días estuve en Tucumán, porque hubo un congreso que se hizo en Tucumán de abogados, dentro de los festejos de los 200 años, y tuve el honor de ir a hacer un humilde homenaje ahí al mausoleo de Juan Bautista Alberdi, que está adentro de la Casa de Gobierno de Tucumán. Bueno, porque era tucumano Juan Bautista Alberdi y es uno de los grandes próceres. En su homenaje, bueno, es su fecha de fallecimiento, se conmemora y se festeja, en este caso, el Día del Abogado. Estamos en un comité radical. Ricardo Alfonsín dijo que tiene que haber listas solamente de radicales. Bueno, eso me parece bien. El tema es que en su momento no lo hizo así, pero sí, yo creo que la Unión Cívica Radical debe presentar la lista 3. O sea, nosotros tenemos que ir con nuestra propia lista para conservar nuestra identidad. Acá se ha cometido un gravísimo error, a mi entender, gravísimo error, y así lo manifesté. Yo soy convencional provincial. En la convención del radicalismo así lo manifesté y así lo voté. Yo voté en contra del acuerdo con Macri. Yo creo que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con Macri. Macri representa lo contrario a nuestros ideales y nunca deberíamos haber hecho ese acuerdo. Nosotros tendríamos que haber ido con nuestros propios candidatos. Bueno, ahora que hay una renovación parcial, si a mí me preguntan bueno, sin duda el radicalismo tiene que salir con sus candidatos para mantener su identidad, si no nosotros parecemos el furgón de cola de un partido con el cual no tenemos nada que ver en lo ideológico. Una de las cosas que dijo Ricardo Alfonsín, que no le consultan las decisiones que van a tomar. Sí, claro, bueno, porque cada uno también los tratan a cada uno de nosotros, nos tratan también como nosotros dejamos que nos traten. Si yo actúo en forma inmoral con otro o sin conducta, sin el mínimo respeto a mí mismo, después de qué me voy a quejar de que no me respeten, si yo no me respeto a mí mismo. La negociación con Macri que hizo Ernesto Sanz, fundamentalmente como la cabeza del radicalismo, desgraciadamente, fue una negociación en la cual nosotros entregamos todas las banderas, apoyando incondicionalmente a quien, como decía, no tiene nada que ver con nuestras ideas. Y bueno, una vez en el gobierno, y ya en la campaña, Macri decía que él iba a gobernar él, no era un gobierno de coalición con el radicalismo, ni con el radicalismo ni con nadie, que él iba a tomar las decisiones, y eso es lo que hace. Y pretende que la Unión Cívica Radical vote o apoye incondicionalmente cualquier medida que son, como decía, fundamentalmente contrarias totalmente a nuestra ideología política. Ya en la conformación del gobierno, Macri ha designado todos gerentes, lo que ahora se llama CEO, o sea, ¿no?, gerentes de multinacionales, en puestos clave de gobierno, lo que está totalmente en contra de toda la lucha histórica del Partido Radical. Y nosotros lo único que hacemos es aplaudir. Parecería que para lo único que sirven los radicales para levantar la mano en la legislatura y acompañar incondicionalmente. Bueno, esto tendría que terminarse, pero depende también de la dignidad que tengan los dirigentes del partido, que como ellos nos han entregado, también yo entiendo que les es muy difícil recapitular. Aparte, realmente los que nos han entregado, los que han entregado el partido, están bastante contentos porque ellos han logrado colocarse, ellos, sus parientes, sus amigos, etcétera. Entonces, hay dos realidades en el radicalismo. Las bases que están indignadas, o sea, cuando uno habla con la mayoría de los radicales de base y los militantes, sobre todo, están totalmente indignados con la situación, y una cúpula que está muy contenta y que lo manifiestan. Yo hace poco lo veía a Ernesto Sanz en la televisión y le ponían en un zócalo y decía los radicales descontentos. Entonces él dice, yo estoy viendo el zócalo que me pone, eso es mentira, los radicales estamos muy contentos, cámbielo y ponga, muy contento está él con todos sus amigos, que inclusive cuando logra colocar un embajador, por ejemplo, hacer una fiesta y salen los diarios que se reúnen a festejar, ellos están contentos. Pero las bases del radicalismo y nuestros próceres, como se dice normalmente, se deben estar revolviendo en la tumba, porque viendo cómo se ha tirado más de 100 años de historia extraordinaria de un partido que es un ejemplo en Latinoamérica, el radicalismo es un ejemplo. Nunca nosotros hemos traicionado nuestras banderas, hemos luchado contra dictaduras en las situaciones, nuestros dirigentes iban al exilio, a la muerte, pero jamás y ahora han entregado todo por unos cargos para unos pocos vivos. Es realmente muy triste.
¿Esto nos hace recordar al año 1999, cuando asume la Alianza? No, porque lo de la alianza, si bien yo, por ejemplo, no estaba a favor de la alianza, lo manifesté en ese momento públicamente. Yo quería también que el radicalismo vaya con listas propias. Pero la alianza no era una incoherencia absoluta. ¿Por qué? Porque era el Partido Radical que se oponía a las políticas neoliberales de Menem, unido con el Frente Grande en esa época, que eran los peronistas disidentes que estaban en contra de las políticas neoliberales de Menem. Entonces se hizo un frente, porque también el menemismo era muy fuerte, pero entre gente que era coherente en lo ideológico, por ejemplo Fernández Meijide, junto con Alfonsín, etcétera. O sea, Raúl Alfonsín mismo estuvo ahí, Estorán. Entonces todo era una unión de gente que estaba en el centro y en la centroizquierda ideológico y que estaban para cambiar las políticas de entrega de Menem. ¿Se acuerdan que había rematado y vendido YPF, las empresas del Estado, etcétera? Entonces había una coherencia. A pesar de eso, bueno, cuando Chacho Álvarez renuncia, ahí viene la hecatombe, ¿no? Lo que demostraba que la alianza no era sólida, no totalmente. Por ejemplo, Fernández Mejía actuó con otra dignidad. En cambio, Chacho Álvarez actuó de otra manera. Pero, digamos, ideológicamente tenía coherencia. Esto no tiene coherencia porque nosotros nos hemos unido con partidos de ultraderecha. O sea, Macri siempre manifestó que su ideología era la ideología de la UCD y que siempre votó la UCD, que era el partido de Alzogaray, ¿no? Quizás algún joven que escuche no ubica bien, pero que sería el neoliberalismo más extremo. El radicalismo es un partido de centro izquierda, un partido progresista. ¿Qué tenemos que ver nosotros con él? Al contrario, hemos nacido para combatir a esta gente, o sea, para combatir a los conservadores. Y ahora nosotros terminamos siendo furgón de cola de lo que es el origen de el sentido de nuestra existencia. Es realmente una tergiversación indignante, y lo que tenemos que meditar los radicales es cómo readaptarnos a esta situación, a este grave error, y cómo volver a estar a la cabeza de las reivindicaciones populares. Si ves el futuro del radicalismo, ¿qué dirías? Bueno, el futuro es oscuro en este sentido. Lo que no veo claro es el camino para revertir esta situación. Por cuanto a la dirigencia del partido, yo no puedo negar, yo por ejemplo como convencional en la provincia, yo voté en contra, la mayoría votó a favor del acuerdo con Macri. O sea, para los televidentes que están viendo esto, cuando se reúne el radicalismo en Gualeguaychú, que es un ejemplo de funcionamiento de un partido político, vienen delegados todo el país, todos, se vota y la mayoría votó democráticamente el acuerdo. Eso no lo puedo negar, tiene una legitimidad el acuerdo. Lo que no tiene legitimidad es en lo doctrinario. Entonces, ¿cómo hacemos para revertir esa situación cuando algunos de nuestros dirigentes, no por el partido, sino puestos a dedo por Macri, integran el gobierno y las cúpulas en su mayoría, no todos, por ejemplo, el doctor Casella, que es un dirigente muy importante del partido, tiene una postura muy crítica, pero no son la mayoría. La mayoría de los grandes dirigentes está apoyando o en silencio, en general están en silencio. El radicalismo es un partido silente, como dice alguno. O sea, no habla y acompaña en silencio. ¿Hasta cuándo va a ser esto? O sea, acá, por ejemplo, ha habido un tarifazo salvaje, una serie de medidas, ¿no? Sobre todo desde la conformación del gobierno. Nosotros no podríamos haber aceptado que los gerentes de las multinacionales estén. Es imposible de aceptar eso. Sin embargo, hemos aceptado todo. Bueno, ¿cómo se vuelve de eso? Cuando la dirigencia sigue siendo la misma, si cambiaría la cúpula dirigencial, ahí sería más sencillo. En este momento estamos en un intríngulis, digamos, político difícil de desanudar. Y sí, porque estamos hablando de Cristina, de Lázaro Báez, también de Macri. Es como que la gente está un poco confundida. Cada parte la confunden también. Por ejemplo, quizás alguno que me escucha hablar a mí dice, bueno, entonces debe estar con Cristina, porque parece que uno o está con Macri o está con Cristina. Nosotros, obviamente, estamos en contra de la corrupción, nos produce repugnancia todo lo que todos conocemos y que sale, que decíamos, obviamente, que se haga justicia, ojalá se haga justicia, eso es lo que necesita el país. Eso no significa que porque nosotros somos críticos de la forma en que Macri gobierna la República o de sus ideas, estemos con Cristina. Parecería que nos ponen en una disyuntiva que uno o está con uno o con otro. Y el pueblo
El pueblo oscila en eso. Inclusive, la próxima elección, ya las encuestas que ya se dicen si votarían a Cristina o votarían, por ejemplo, al candidato de Macri. Y la gente, si en los medios le repiten que la opción es este o el otro, la gente opta entre lo que le dicen. Y eso estamos en un callejón sin salida, porque y como muchas veces también el pueblo vota en contra de... Por ejemplo, la última elección, no es que ganó Macri, en verdad perdió Cristina, porque los que votaban a Macri votaban en su mayoría porque querían terminar con el kirchnerismo. Del mismo modo, los que votaban a Scioli votaban porque tenían temor de Macri, de si viene Macri, viene el liberalismo. Entonces, para parar a Macri votaban a Scioli. O sea, el que iba a ganar era el que tenía menos rechazo. En este caso, el rechazo mayor fue para Cristina y entonces Macri ganó raspando. Pero no es un líder popular Macri, cosa que se nota en los actos y reuniones, no tiene un apoyo popular. Votaron en contra de Cristina. Ahora, si la situación continúa así, va a producirse la situación inversa. Quizás mucha gente para votar en contra de Macri dice, ¿qué es lo que más le molesta a Macri? Van a votar, entonces, porque... Mucha gente tiene la mala costumbre, porque realmente de votar en contra en vez de votar a favor. Cosa que no se daba antes, porque si uno hace un análisis histórico, por ejemplo, la gente que votaba a Perón, no es que votaba porque quería destruir a Balbín, votaban porque quería que Perón gobierne. El que votaba a Alfonsín, por ejemplo, no quería destruir a Luder, no era un voto contra Luder, era un voto a favor de Alfonsín. O sea, la gente votaba a favor del que creía que tenía que gobernar. Pero en la última elección, la gente votó en contra de... Claro. ¿Qué opinas de Sergio Massa? Bueno, Sergio Massa ideológicamente es un hombre neoliberal también, de ultraderecha, y que se está también tratando a través de los medios de ponerlo como una opción, como una tercera opción, para que la gente también pueda optar. Y ya las encuestas dicen que está empatado, que se están preparando el camino, para decir que esas son las tres cabezas. Entonces, para que la gente opte entre personas que tienen la misma ideología, porque eso es lo que ocurrió en la anterior elección. Entre Scioli y Macri y Massa, que eran los tres, no había diferencias ideológicas de fondo, eran mínimas. Se trataba de buscar alguna diferencia personal, pero no ideológica. Y la gente la llevan a optar entre esas opciones que no son tales, porque son todas lo mismo, todas están al servicio de intereses extranjeros, desgraciadamente es así. Y parecería que esta fuerza de los medios parecería invencible. ¿Qué opinás de la gestión Catopodis? Catopodis tiene una gestión, si lo tendría que clarificar, una gestión gris, digamos. No es una catástrofe, o sea, no es una gestión que ha producido escándalos o grandes convulsiones en contra, y tampoco es una gestión brillantísima que la gente esté en lo que sea, es más bien una gestión gris. Inclusive, si uno lo ve a Catopodis a nivel personal, también ve que es un hombre, digamos, gris, no en el sentido despectivo, sino no es un gran caudillo, tampoco es un hombre que uno produzca un rechazo por motivos X, como algunos dirigentes que uno te produce, ¿no? Una urticaria. Es, digamos, no digo intrascendente, pero sino más bien gris. Y su administración es una administración que tiene, digamos, también no grandes obras, o sea, pequeñas obras, por ejemplo, arreglar plazas o paseos. Lo más importante que ha hecho, a mi entender, o sea, como obra, es el natatorio José Lon Suárez. Tampoco tiene grandes desastres que uno puede decir, mire qué escándalo que ocurrió. Bueno, entonces, creo que la definición que me hace pensar ahora sería eso, es una administración opaca, llamémosla así. ¿Qué es lo que le falta a San Martín? Bueno, a San Martín le faltan muchas cosas. Si hablamos de obras, hay una que siempre, yo he sido concejal, para el que está viendo no sabe, y yo presenté ya hace muchísimos años un proyecto para hacer una terminal de ómnibus. Porque cuando uno ve, San Martín es una gran ciudad, con cientos de miles de habitantes, y tenemos, por ejemplo, un hospital provincial, un hospital, centros de salud, bueno, más o menos, en general, las cosas que uno considera importantes. Lo que falta como tal, digamos, como obra importante, es la terminal de ómnibus de larga distancia. Si uno ve, por ejemplo, la gente que viaja a cualquier punto del país, está esperando los micros a la intemperie, no hay baños públicos, no hay una terminal de ómnibus, que hay hasta en las ciudades más chicas.
los que han viajado a cualquier lugar, aún en localidades pequeñas tienen su humilde terminal, pero un lugar donde la gente puede esperar los micros, que haya un teléfono público, un baño, lo menos que se puede esperar, ¿no? Una parada de colectivo, de taxi. Bueno, acá no hay eso. Y la verdad que yo he hablado muchas veces con muchos, también autoridades del actual gobierno, y le he dicho esto: ¿cómo puede ser que pasen los años y no? Porque no es que hay que hacer una terminal como todos soñamos, como tiene, por ejemplo, San Luis tiene una terminal de micros nueva, que el que la conoce es muy buena, o Santiago del Estero, que son casos extremos diferentes, ¿no? Porque Santiago del Estero, con el apoyo del gobierno kirchnerista, es una gran terminal, y San Luis, sin el apoyo del gobierno kirchnerista, también hizo otra. Bueno, no digo una cosa así hermosa y moderna, pero una cosa modesta, que inclusive las empresas pagan un canon. Les interesaría construir su propia boletería porque venden. Bueno, y no es necesario una inversión gigantesca. En el momento que yo hice el proyecto había un terreno frente a la estación de José Lón Suárez. Yo lo hice para que se haga, ya había hablado con las autoridades de ferrocarriles que lo daban, etcétera. Ahora ese terreno ha sido ocupado. Bueno, habría que buscar, inclusive podríamos tener 2 terminales, ¿no? Porque San Martín es grande, pero lo ideal sería alguna cercana a la General Paz, al frente de las terminales ferroviarias. En todos lados se hace así, cosa que usted venga por el tren y pueda transbordar a 100 metros a la terminal. Inclusive la de Retiro es así, la terminal de ómnibus está cerca de la terminal ferroviaria. Bueno, acá habría que buscar cerca de alguna estación, ¿no? Algún terreno para hacer una terminal y comenzar modestamente. No sé cómo pasan los gobiernos y eso sería, si uno analiza en obras, en grandes obras, la gran obra que le falta a San Martín. Vos como abogado, ¿cómo analizás el fallo de la justicia con el tema tarifazo? Bueno, la justicia no está para determinar las tarifas, pero obviamente la ley es muy clara. La ley dice que antes de hacer un aumento tiene que haber una audiencia pública. Entonces, si yo soy juez y me dicen a mí, ¿este aumento ha sido legal? No, porque la ley es muy clara. Inclusive a uno se sorprende porque en los organismos de gobierno, el funcionario, que puede no ser abogado, si bien hay muchos, tiene asesores jurídicos que cobran muy buenos sueldos y que tienen toda la estructura. Y yo no puedo creer que no le hayan dicho al presidente de la Nación y al ministro, aparte de un hombre que viene que es accionista de una de las empresas que tiene que controlar, otro hecho inmoral y falta de ético ilegal, a mi entender, grosero. No puede ser que los asesores no le hayan dicho, mire que acá hay que hacer una audiencia pública, la ley es muy clara. Entonces la Corte, ¿qué podía resolver? Y tiene que resolver, señor, cumplan con la ley. Inclusive políticamente, el gobierno, este es un gobierno muy torpe políticamente, ¿no? Porque me llama la atención, porque las audiencias públicas no son vinculantes. O sea, hay ciertas medidas que llaman vinculantes, no, vinculante cuando es obligatorio. O sea, si la audiencia pública determina que se aumenta el 10%, obligatoriamente. No, la audiencia pública no es vinculante. O sea, después de dar el informe y todo el de discusión, yo como gobierno puedo resolver lo que quiero. Tendré un costo político, es otra cosa, pero puedo hacer. Entonces, ¿por qué no se cumple con ese trámite? No se cumplió y evidentemente la justicia ha hecho bien en fallar, señor. Cumplan. Cuando se cumpla con eso, para mí no es judiciable ya la cuestión. ¿Por qué? Porque son decisiones políticas. El gobierno, o cualquier otro, determina, por ejemplo, que va a aumentar los peajes o el gas o lo que sea. Bueno, es una decisión política, pero hay que cumplir las normas. Las normas están para ser cumplidas. No sé cómo se ha hecho esto. Demuestra una torpeza y una improvisación. E inclusive lo que decía Macri, que tenía equipos de gobierno preparados, demuestran estos hechos que no era así. Ellos mismos reconocen que se equivocan y que, bueno, están probando, pero ¿cómo? No tenían todo equipos de... Porque el PRO no es un partido político, como máximo se puede decir que es un partido municipal de la ciudad de Buenos Aires, pero no fue un partido nacional. Los partidos políticos, ¿será que yo me creía dentro de un partido político? En los partidos políticos hacen sus plataformas. ¿Dónde está la plataforma del PRO? O sea, usted tiene equipos
médicos que hacen la parte de salud pública, ingenieros la parte de obras, etcétera. Bueno, trabajan las comisiones, después se hacen las grandes, se vota todo esto y se saca un programa que es el compromiso del partido, en caso de llegar al gobierno, va a ser estas y estas medidas. Bueno, eso el PRO no lo tenía. ¿Dónde estaban los equipos? Y la forma en que se designaron los funcionarios demuestran que no hay coordinación entre ellos y que son muy improvisados. Vienen inclusive con una mentalidad diferente, porque cuando yo soy gerente de una empresa, yo ya, y toda mi vida ha sido eso, yo pienso, digamos, en que la empresa rinda, que haya la mayor ganancia, etcétera, ¿no es cierto? No tengo una mentalidad social. Yo soy dueño de una empresa de petróleo, y yo a mí no, ¿qué me importa si la gente tiene o no para pagar la nafta? Como dijo Aranguren. Yo lo que quiero es ganar la mayor cantidad con la menor inversión, porque eso es lo que me exigen mis accionistas, y estoy con esa mentalidad. Ahora, poner un hombre así, del otro lado del mostrador, donde tiene que controlar a las empresas para hacer porque el Estado tiene una función social. Bueno, ¿qué función social va a cumplir si lo miran todos desde el punto de vista material? E inclusive lo dicen aún, y al repetirlo, a veces, por ejemplo, las jubilaciones. Bueno, cada cuantos que aportan, ¿cuántos jubilados hay? Entonces hay un déficit. No, pero esto es una cuestión social. No es que uno tiene que mirar cuánto entra y cuánto sale y cuánto gano. O cuánto gano, porque si es así, tengo que cerrar las escuelas públicas o los hospitales, dan todo déficit. O sea, y en todos los países, inclusive el tema energético, que era donde apunta, no es cierto que los demás países no subvencionen la energía. Al contrario, prácticamente la mayoría subvenciona, y las grandes potencias también. Porque si yo quiero desarrollar un país, tengo que dar energía barata y transporte. Por ejemplo, los ferrocarriles están subvencionados en todo el mundo. ¿Por qué? Porque son transporte baratos. Si yo quiero transportar mercaderías del norte al puerto, porque desgraciadamente nosotros tenemos un solo puerto de salida, que es el puerto de Buenos Aires. Hay que traer la mercadería acá. Entonces, si yo no pongo transporte barato, el que tiene su producción regional alejada, ya no puede exportar porque aumenta el precio. Entonces, el Estado tiene que subvencionar. Todos tenemos que perder para que esa economía no muera. Esto es una cosa elemental. Bueno, no es una cuestión de ver cómo se gana. Como en la época del menemismo, ¿se acuerda que levantaban los ramales y destruyeron todo el ramal ferroviario? Bueno, y acá los que están en el gobierno en su mayoría, al provenir de la actividad privada, tienen una mentalidad de maximizar las ganancias, de hacer de que no haya déficit, por ejemplo. Y hay ciertos lugares que forzosamente tiene que haber déficit para el bien de todos, no para el mal. Parecería que el déficit nos perjudica a todos. No. El déficit en ciertas áreas, por ejemplo el transporte, doy ese ejemplo porque creo que es claro, beneficia al país, porque yo tengo que sacar el vino de Mendoza o el azúcar de Tucumán, por dar un ejemplo, y no puedo cobrar lo que vale. Si cobro lo que vale, todas esas economías colapsan. Si hablamos del tema seguridad en San Martín, ¿qué dirías? Bueno, es un tema muy complejo, porque primero no hay un tema de seguridad en nuestro distrito. El tema es nacional, hay un problema de inseguridad, que la esencia del problema es un problema también social. Si nosotros analizamos o hablan con los televidentes con cualquier persona de edad, le va a decir que hace varias décadas atrás no había esta inseguridad. ¿Por qué? No había, porque había pleno empleo. La Argentina realmente no trabajaba el que no quería, todavía. Pero ahora hay millones de desocupados. Lo que algunos reaccionarios dicen que hay gente que no trabaja porque está acostumbrada a vivir de los planes sociales, eso no es cierto. Todo en general la gente quiere vivir dignamente de su trabajo. Nadie quiere vivir en una villa. No es cierto que están acostumbrados y que les gusta. ¿Cómo les va a gustar vivir en la villa? Todo el mundo quiere vivir dignamente en una casa y tener su trabajo. No hay. Entonces, está probado en el mundo entero, a medida que van aumentando, hay una estadística, creo que de la UNESCO, cada punto de desocupación aumentan los delitos, todos, hasta las violaciones. Proporcionalmente a la desocupación aumentan los robos, los arrebatos, todo tipo de delitos. ¿Por qué? Porque bueno, hay millones de personas que quedan fuera del sistema. Entonces, ¿cómo se termina la inseguridad que nos agobia a todos? Dando trabajo, volviendo a poner en marcha el aparato productivo.
Ahora, decir eso no es muy político porque la gente quiere una solución ya. Entonces piensa que poniendo más policías, por ejemplo, se va a solucionar la inseguridad o con la mano dura. Inclusive, ese tema también es muy controvertido porque estadísticamente está probado que en muchos lugares con más policía aumenta la inseguridad. Entonces, esto es muy difícil de hablarlo porque no es lo que la gente quiere escuchar. La gente quiere escuchar una solución inmediata. Por ejemplo, Massa decía, voy a poner los tanques, el ejército en las villas. Entonces, bueno, usted le está dando, así lo soluciona. Y la gente quizás cree, alguno, inocentemente, que poniendo el ejército en las villas, se solucionaría el tema de la inseguridad. Y así no se empeoraría. Por ejemplo, en Brasil ha ocurrido eso y no se ha solucionado ningún tema de inseguridad. ¿Por qué? Porque el tema de fondo en Brasil y en Argentina y en todos los países de América es la miseria, la cantidad de excluidos que hay. Entonces, si uno quiere a largo plazo, mientras tanto, obviamente, te tiene que mejorar el sistema. Pero hay una corrupción tan estructural en las fuerzas de seguridad, que son las encargadas de combatir esto, que es una tarea ciclópea realmente. Creo que todo el que le interese este tema, lo analiza, se da cuenta que es muy difícil, porque parecería que está infectado todo el sistema de seguridad nacional, ¿no? Policial. Entonces hay una corrupción tan enorme que aún, en nuestro distrito, nosotros estamos en una zona muy difícil, que es el Gran Buenos Aires. O sea, si bien nosotros nacimos acá y pensamos morir acá y es nuestro lugar en el mundo, también tenemos que tener una visión realista de que estamos en una zona muy conflictuada. Si bien hay inseguridad en todas las grandes ciudades de la Argentina, en todos lados hay, bueno, creo que el peor lugar es el Gran Buenos Aires, creo que eso no lo discute nadie. Y nosotros estamos en un nudo de esto. En San Martín, inclusive, hay un promedio de delitos mayor que el resto. Eso cuando vino la procuradora Falvo acá a tribunales, estadísticamente el Departamento Judicial de San Martín es el que tiene, por ejemplo, mayor cantidad de denuncias de ilícitos, por ejemplo, de secuestros extorsivos, de temas de droga, mucho más acá que en San Isidro, por ejemplo, para hablar de un vecino, o de Morón. San Martín es un lugar, digamos, clave o muy caliente, de los más calientes del Gran Buenos Aires. Inclusive, otro ejemplo que le doy, en el último gobierno kirchnerista, ustedes van a ver que se mandó Policía Federal a 2 distritos solamente, San Martín y 3 de Febrero, que están muy unidos, porque no olvidemos que éramos un mismo partido, de todo el Gran Buenos Aires. Y en ese momento el gobierno de Cristina Kirchner, estoy hablando hace 2 años atrás, dijo que mandaba únicamente ahí porque eran los lugares más calientes de todo el Gran Buenos Aires. Entonces, tomemos conciencia que nuestra zona es una zona clave, ¿no? En el tema. Es muy difícil la lucha contra la inseguridad. E inclusive, digamos, la conducción tiene que ser política, forzosamente, pero también muchos dirigentes políticos sienten la obligación, digamos, o la presión de dar una solución fácil. Entonces se habla de la policía municipal, cuando obviamente una policía municipal es muy débil para combatir, por ejemplo, delitos como el narcotráfico, que son fundamentales. Tiene que haber una policía nacional. Aún la policía nacional es insuficiente porque es un delito internacional y hay dificultades entre las diferentes policías de los países para coordinar su tarea. Imaginemos si vamos achicando en provincial y municipal y cada intendente tiene un manejo de la seguridad en su zona. Eso no puede ser mejor, pero a veces es difícil porque hay una presión popular que todos sentimos porque no podemos salir a la calle tranquilo, que queremos una solución ya. Entonces, sin conocer, con la zanahoria que se le pone a uno para la gente pide eso. Y entonces el político, no todo, pero dice, bueno, vamos a decir, la gente quiere esto, los seguidores de encuesta. Y también, porque uno va derivando, también la gente tendría que darse cuenta que los seguidores de encuesta son profundamente inmorales. Muchos políticos siguen las encuestas, dicen, nosotros tenemos que hacer lo que la gente quiere. Entonces ven
¿qué dice la encuesta? La encuesta sostiene, por ejemplo, qué sé yo, la policía municipal. Entonces ellos sostienen la policía municipal, porque ellos hacen lo que la gente... No, el dirigente no hace lo que la gente... El dirigente dirige a la gente, por eso se llama dirigente. El pueblo dice, quiero un policía municipal. Dice, no, mire, esto no conviene, y usted como dirigente trata de convencer. Si no convence, bueno, perderá la elección, después tendrá otra posibilidad. Pero tiene que dirigir, si no es un dirigido, digamos, por la gente. Y entonces, el que sigue las encuestas es profundamente inmoral. ¿Por qué? Porque hoy la encuesta dice, por ejemplo, que están a favor de la policía municipal, entonces dentro de un año el mismo dirigente de la encuesta dice, no, ahora la gente no quiere una policía, pongámosle provincial. Entonces dice, ahora la provincial. Entonces, si usted analiza, este hombre es un inmoral, porque dice hoy blanco negro, lo único que le importa es llegar al poder, no la solución de los problemas. El dirigente tiene que dirigir a la gente tratando de solucionar los problemas de acuerdo a su óptica, y el pueblo elegir. Y eso no ocurre generalmente, por eso se dan estas soluciones que empeorarían la situación, muchas de ellas empeorarían la situación. Algunos dirigentes de Cambiemos dijeron que le erraron en el candidato hablando de Ricardo Iboscu. Bueno, algo de eso puede haber en este sentido. Yo creo que Iboscu fue un buen candidato, no un buen candidato, un buen intendente, ¿no? Pero quizás como candidato, a pesar de que tiene un apoyo de una gran parte de la población de San Martín, que se nota, donde está él de candidato, la gente, hay un porcentaje importante que lo vota, a pesar de que era la situación ideal para Iboscu, porque Iboscu iba en la boleta con Vidal. No olvidemos que hubo un gran corte de boleta a favor de Vidal por el terror que producía Fernández. O sea, el candidato a gobernador era Fernández, por el peronismo, que producía una enorme reacción, entre ellos del mismo Papa. La Iglesia Católica abiertamente jugaba, planteándole a la gente el temor a que sea Fernández gobernador, y hubo un corte, tal así que Vidal sacó mucho más votos que Macri, porque aún gente que no quería votar a Macri, el temor a Fernández lo hacía cortar la boleta. E Iboscu venía pegado atrás, por consiguiente estaba beneficiado con el arrastre. Era una situación ideal para cualquiera. Sin embargo, hubo tanto corte de boleta para Iboscu que a pesar de eso gana Catópodis, porque también a veces se da que gana, como decía en otra parte de este reportaje, a veces la gente vota en contra de, entonces corta las boletas porque quiere que pierda ese. Bueno, entonces desde ese punto de vista Iboscu fue un mal candidato, porque si bien tenía un gran apoyo de un sector importante y tenía todos a favor, había mucha gente que antes que gane prefería cortar la boleta, y eso llevó a la derrota. Ahora, eso no quita que a nivel personal Ricardo Iboscu es un hombre formado, sólido, con experiencia. Hubo en San Martín, en la última contienda, hubo una propuesta bastante interesante, porque los principales candidatos, Iboscu fue 3 veces intendente, o sea, un hombre con trayectoria, conocido, profesional. Después Carlos Brown, lo mismo, fue intendente, fue ministro, diputado nacional, es un hombre también sólido, muy formado, de mucha trayectoria, muy conocido, aparte que representa claramente una determinada ideología, Brown. Y Catópodis también era el intendente que iba a la reelección, también es un profesional, es un hombre sólido, o sea, y el cuarto candidato, que era Sbagel del socialismo, también es un hombre que fue concejal, tiene una gran trayectoria en el Partido Socialista, también claramente una ideología. O sea, que había varios candidatos muy presentables, cosa que normalmente no se da. O sea, era una opción, un abanico bastante interesante. Bueno, en este caso, como decía, pueden algunos decir que, bueno, Iboscu produjo una reacción en contra, porque a veces, cuando se hacen inclusive las encuestas, se analiza los que tienen votos a favor y cuántos en contra. A veces uno tiene muchos votos a favor, pero son más los que votan en contra, que algo así es lo que, según marcan las encuestas, se ocurrirá con Cristina Kirchner. Tiene un núcleo duro que lo apoyaría, pero hay muchos más que son capaces de votar cualquier cosa para que no llegue. Parecería que algo así pasó a nivel municipal. Háblanos de tu libro. Bueno, mi libro me ha dado muchas satisfacciones y tiene mucha vigencia ahora, porque se está debatiendo en la Cámara de Diputados la llamada reforma electoral. El libro que yo presenté hace unos meses tiene que ver con
la reforma electoral, o sea, con los fraudes que se cometen en los diferentes sistemas y cómo terminar con ellos. Y entre ellos hablo del voto electrónico, que es una de lo que parecería que hay un acuerdo en implementar. Yo estoy en contra, me parece enormemente peligroso, pero digamos, es un libro que tiene mucha vigencia hoy porque se está debatiendo esos temas. Inclusive sé que muchos de los que han buscado los ejemplares para tener una opinión más. La mía es una de las tantas opiniones. Se ha convocado gente, a mí no me ha convocado el gobierno. Si bien algunos se han contactado, después en definitiva no me contactaron. Pero digamos, el libro de cómo terminar con el fraude tiene una gran vigencia. Y es el nudo de todo esto. Porque muchos de los problemas que tenemos los argentinos, que uno dice, ¿cómo llegan determinados funcionarios o determinados dirigentes, ¿no?, tan mal vistos en la sociedad? Bueno, porque el origen es un sistema fraudulento que permite y beneficia a los corruptos en vez de a la gente honesta. Y por eso mucha gente honesta se va de los partidos políticos o de los sindicatos, y están siempre los mismos, digamos. ¿Por qué? Porque el sistema beneficia ese tipo de maniobra fraudulenta. Así que el libro está muy vigente y me ha traído muchas satisfacciones. ¿Por qué no estás a favor del voto electrónico? Bueno, el voto electrónico, o sea, primero veamos lo que es el voto electrónico. El voto electrónico es cuando todos los pasos se realizan electrónicamente. O sea, uno va, se presenta a la mesa, pone la huella digital en un escáner o capta huella y ahí se identifica, vota con una computadora, se envía a través de internet, todo, y el reconto se hace todo electrónicamente. Bueno, eso es... La falta de seguridad es total. Se presta para el fraude más escandaloso, el voto electrónico. Acá lo que se quiere aplicar es simplemente la boleta electrónica. O sea, una urna electrónica, después todo lo demás se hace manualmente, y se transmiten también los datos, lo que es un peligro terrible. ¿Por qué? Porque la urna electrónica es una computadora en pequeño. O sea, todos los que tienen una computadora en su casa pueden asegurar que ahí no hay virus o no hay programas troyanos o como se denomine. No, supongamos que nosotros somos fiscales y estamos ahí viendo la urna. ¿Cómo controlamos eso? Si ni aún siendo técnico, para poder controlarla, siendo técnico, tendríamos que tener acceso a los códigos fuentes que no los entregan, porque hacen a la propiedad intelectual, y aún así tendríamos que estar mucho tiempo mirando, y aún así podríamos no darnos cuenta, porque tendríamos que ver si podemos descubrir la trampa. Que inclusive, normalmente, si uno tiene una computadora, uno tiene temor que le infecten la computadora. En este caso, uno tendría temor que el mismo dueño le infecte a propósito, o sea, el Estado, el gobierno, haga trampa en la propia urna electrónica porque a su favor. Y a su vez, están todos los demás partidos políticos también podrían tener intereses. Y las potencias extranjeras. Porque no olvidemos que, por ejemplo, hace poco se votó en Capital con urna electrónica. Los cómputos no van directamente a la central, van a Estados Unidos y de Estados Unidos vuelve. Si yo mando un mail, por ejemplo, a Paraguay, no va de Buenos Aires a Paraguay, no, va primero a Estados Unidos y después a Paraguay. Por eso tarda una fracción de segundo más. ¿Por qué? Porque hay un control de la información. Estamos entregando datos importantísimos a potencias extranjeras que han intervenido directamente en forma a veces descarada. Por ejemplo, muy conocido cuando Perón era candidato, Braden, el embajador estadounidense, directamente decía no hay que votar a este hombre, hay que votar a otro. O sea, las potencias, Inglaterra, ha intervenido en forma descarada y pública. Bueno, y otras. ¿Cómo vamos nosotros a dejar en manos en esta situación en la cual hace poco nomás se ha hackeado todo el sistema de defensa nacional, desde las Malvinas, donde hay una base de espionaje importantísima de Inglaterra, hackearon todos los mails de nuestro Poder Ejecutivo Nacional. Por eso la presidenta ha ido a Rusia a entrevistarse en secreto con Snowden, que después trascendió. ¿Por qué? Y si han intervenido el sistema de defensa nacional, la urna que va a haber en Billingham no va a ser más segura que eso, pero esto es imposible de creer. Nosotros tenemos que tener conciencia de la gravedad de lo que se instalado este sistema. Por eso estoy en contra del sistema de voto. Tiene que haber una boleta electoral única para evitar todos estos temas del robo, con tachas y sustituciones, que la gente pueda votar sí, no, para terminar con la lista sábana. Esa es mi opinión. Bueno, de alguna manera tu libro nos enseña, ¿no?, para el que tengamos dudas a la hora de votar. Así es, pero eso hay un capítulo que habla de todo esto y de las trampas que se hacen en los diferentes sistemas, así que es útil para ahora.
Te quiero agradecer mucho esta nota. Supiste diferenciar, venís de una época donde se respeta al adversario sin insultos. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por la visita acá y esta es su casa.